Hay 5 cambios importantes en WhatsApp y unas cosas las hemos estado esperando por años. Entonces aquí está todo lo nuevo que ya salió y todo lo que viene para WhatsApp pronto. Estas son cosas que ya están disponibles para la mayoría de las personas, pero si no ven algo de esto seguramente les va a estar llegando muy pronto y ya está en rollout oficial. Primero que nada tenemos voice notes efímeros. Esto es algo que yo no me esperaba, pero se agradece. Ahora cuando vas a mandar un voice note, si le dejas picado grabar y deslizas hacia arriba, se pone en el modo de lock y aquí tenemos este nuevo botón de 1. Ahí está en normal y se manda como siempre, pero si le picas te dice que es de visualización única. La otra persona lo va a recibir y solamente lo va a poder escuchar una vez y ya. Creo que está útil para mandar algo de información sensible o simplemente para que no se quede la evidencia cuando estás diciendo cosas por voice notes. Aún así, cuidado porque hay gente muy mañosa que puede agarrar otro teléfono y grabar el voice note a pesar de que sea efímero. Como quiera, está padre poder tener esta nueva opción. Número 2, ya se pueden fijar mensajes en chat en cualquier conversación, ya sea individual o grupo. Si le dejas picado a un mensaje que quieres fijar, está esta nueva opción escondida si le hacen más a mero abajo y aquí aparece fijar. Te pide si quieres fijarlo por 24 horas, 7 días o 30 días. Y el tiempo que escojas estará este mensaje visible en todo momento en la parte de arriba. Si le dejas picado lo puedes desfijar o está también la opción para ir al mensaje si es que fue hace mucho tiempo y lo necesitas encontrar. En grupos solamente puedes fijar tus propios mensajes, pero curiosamente cualquier persona del grupo, aunque no sea administrador, puede desfijar mensajes. Eso no sé si me gustó, pero así funciona ahorita. Puedes dejar un recordatorio o información importante en un chat. La verdad es una función bastante cool. Número 3, agregaron varios ajustes a los canales de WhatsApp. Si eres administrador de un canal, está esta nueva pestaña de configuración que te deja cambiar las reacciones que pueden enviar los seguidores. Por default está cualquier emoji, pero puedes cambiarlo a que sean solamente los predeterminados, los emojis típicos. Yo creo para que no estén mandando emojis inapropiados si es que no los quieres. También es nuevo que puedes invitar a administradores y esto está excelente. Yo, por ejemplo, aquí soy propietario del canal, pero agregué mi número personal como administrador. Entonces ya puedo hacer publicaciones de mi teléfono personal también. Y antes no se podía. Esto va a ayudar para todos los que tienen canales para tener múltiples personas subiendo contenido. Está súper útil, qué bueno que lo agregaron. Que por cierto, si quieren unirse al canal de WhatsApp de Tech Santos, voy a estar subiendo más cosas ahora que lo tengo en mi teléfono personal. Les dejo aquí abajo la liga en la descripción si le quieren caer. Más que nada son como fotos y actualizaciones detrás de las escenas y cosas que no comparto en redes sociales. También si se quieren enterar de todo, los canales están silenciados por default cuando entras a uno, pero puedes entrar a la información del canal y quitar el silenciado para recibir todas las notificaciones cada vez que se manda un mensaje al canal. Número 4 son los chats con palabras clave. Esto todavía no se me habilita a mí, pero muchos ya lo tienen y está bien interesante. Ahora tu lista de chats bloqueados la puedes esconder detrás de una palabra clave. En la barra de búsqueda pones tu código secreto y ahí aparecen tus chats bloqueados, aún más escondido que como estaban antes. Ahorita yo, por ejemplo, bloqueo un chat, se va a la carpeta de bloqueados, pero si deslizo para abajo dice que hay chats bloqueados. Sí, te pide el Face ID para entrar, pero con esto nuevo de clave secreta ni siquiera aparece si tienes chats bloqueados. No sé quién necesita tanta privacidad en su WhatsApp, pero ya la tienen por si la necesitan. Para checar si tienes esta función nueva habilitada, entra a un chat bloqueado y arriba a la derecha debería venir un botón con los ajustes que yo todavía no tengo, pero aquí debería estar. Número 5 es un cambio ligero pero agradable. Ahora cuando estás en una videollamada, si le dejas picado a tu propio video, se abre y tenemos estas nuevas barras de señal verdes. Esto es un indicador de qué tan buena y estable está tu conexión al internet. Aquí por fin te puedes enterar si tú eres el que tiene mal internet o la otra persona. Está cool tener esta información aquí escondida, no completamente necesario, pero súper útil si sabes dónde está. Ahora, si vieron mi video pasado de WhatsApp, hablé mucho del nuevo diseño verde y ya me regresó todo a tener los iconos y todos los textos azules, entonces no sé cuál es el diseño nuevo ya. Al parecer están probando muchas cosas y combinaciones de colores y está constantemente cambiando. De lo que veo, hay muchas personas con muchas versiones diferentes. Veremos ya con cuál se quedan al final. Después
Después, tenemos información importantísima de los betas de WhatsApp. Estas son cosas que están en beta y no sabemos cuándo van a llegar, pero deberíamos de verlas pronto. Lo más interesante de todo es la habilidad de poder crear un nombre de usuario por primera vez en WhatsApp. Así como en Instagram, por ejemplo, tener tu arroba. Esto cambiaría mucho la dinámica porque puedes buscar gente por usuario en vez de por número de teléfono, que también lo hace más privado, en mi opinión. Similar a cómo funciona Telegram. Entonces, como que parece que WhatsApp cada vez se acerca más a Telegram en muchos aspectos. Pero pudiéramos esperar nombres de usuarios en WhatsApp en un pronto futuro. También en los betas se encontró la manera de crear eventos. Entonces, así como mandas un documento o una foto, en el futuro vas a poder crear un evento directamente dentro de WhatsApp en la conversación y seguramente poner detalles del evento, lo mandas por WhatsApp y ver qué tanta gente se registra al evento. También están haciendo cambios a los estados, hay unos nuevos filtros, personalización y la habilidad de poder compartir tus estados simultáneamente en Instagram y Facebook. Como que poco a poco le van metiendo más cosas de red social a WhatsApp. Muchas están bien y agregan, pero no me gustaría que sea una red social por completo. O sea, no me gustaría que se haga un clon de Instagram, pero ya veremos a ver qué pasa. Para videollamadas están probando una función para incluir el audio de tu teléfono, que está súper interesante si es que quieres mostrar algo de tu teléfono, y las reseñas también para canales de WhatsApp. Si es que te la cerraron o algo, ahora puedes meter una reseña para que lo chequen. En cuanto a la versión de escritorio, ya está en beta enviar fotos, videos y notas de voz efímeras. Esto es algo que no se podía hacer antes, no sé por qué, pero ya se va a poder en un pronto futuro que yo ya quiero que llegue porque de repente sí las uso. Que por cierto, la aplicación de Mac oficial de WhatsApp ha recibido muchísimas actualizaciones y me encanta. Ya casi uso WhatsApp solamente en la Mac y casi no en el teléfono. Si no han probado la app oficial de WhatsApp para Mac, se la recomiendo muchísimo. Ya está disponible en la App Store de la Mac, directamente lo pueden descargar. Como una vez al mes hago estos videos de cosas nuevas de WhatsApp y se nota que le han estado agregando muchas cosas. WhatsApp es enorme, tiene más de 2,000 millones de usuarios a nivel mundial. Literalmente casi un cuarto del mundo usa WhatsApp. Espero le hayan sacado provecho a este video para sacarle el más provecho a WhatsApp posible. Dejen sus dudas por aquí abajo y nos vemos pronto. Gracias por acompañarme hasta el final. Peace.